Estuvimos viendo los modelos de concurrencia, ¿bien? O sea, vimos threads, vimos hills, vimos corrutinas, vimos event loop. Pero bueno, entiendan que hay varios modelos de concurrencia, digamos, que estuvimos viendo a lo largo de la primera parte y qué tienen en común todas estas cosas. Sí, pensándolo en particular en esto que estamos empezando ahora, ¿no? Que el tema de distribución, ¿no? Tener por ahí código corriendo en varias computadoras. Sí, o sea, No sé de STM, pero están todas dentro de un proceso. Las otras cuatro por lo menos. Sirven para hacer varias cosas entre comillas, al mismo tiempo. sí, o sea, era para manejar el tema de la concurrencia, ¿bien? O sea, eso que dijiste es al mismo tiempo, pero que no se traduce en, hablando de procesador, sino hablando a nivel lógico, sí, era con el tema de la concurrencia. Bien, era modelo de concurrencia. Y el tema es que, por más que aprovecharan varios núcleos y ese tipo de cosas, solamente corrían en una máquina. O sea, todos los ejemplos que vimos hasta ahora corrían en una sola máquina y solamente en una. ¿Bien? Empezamos a ver la clase hace una clase o dos, en realidad, hace dos clases más bien, la idea de que empezaran a correr las cosas en más de una máquina. ¿Bien? Por eso tal vez no estaba contemplado acá en esta pequeña lista el tema de pasaje de mensaje, digamos, a lo que vimos con procesos de Elixir, porque bueno, sí corrían al comienzo en un solo nodo, el tema es que después nos daba algo, digamos, Elixir, que es que podíamos aprovechar la distribución. ¿Bien? O sea, tenía una manera un poquito más feliz de que nuestro sistema fuese distribuido y sea medianamente transparente. Y eso de distribución es que puedan correr en más de una máquina y es que se trate, digamos, de alguna manera como que si fuese un todo ese sistema. ¿Bien? O sea, y ya acá estamos como empezamos a tratar las cosas de una manera tal vez un poquito más vaga. Corregime, Nico, si es así o no. Bueno, una cosa más, no sé si estás avanzando con los Sí, slides o no, pero nos quedamos en la que tienen en común. en común, sí. Había una cosa más que tal vez si querés mencionarlo, podés. Si no, pensaba ya seguir avanzando. No, no, vamos, Perdón. vamos. Eh, y bueno, esto lo estuvimos viendo, digamos. O sea, veíamos que al comienzo teníamos un nodo nada más, después con Leaf Cluster teníamos varios nodos y se pueden hablar entre sí de manera medianamente feliz. Entonces lo vimos con tres herramientas en particular. En realidad, medio una mentira, o sea, en realidad es Leaf Cluster que nos permitía, digamos, armar el cluster y después teníamos a Horde y a Swarm que eran como librerías que nos daban, digamos, un poco de una manera, digamos, de manejar, digamos, los procesos, digamos, en el clúster, que ahora es tipo en varios nodos, una manera feliz de organizarlos, ¿bien? Y le hace eso como nada, alguna manera de que, bueno, no esté mandando mensaje de un proceso a otro y siempre sabiendo dónde están los procesos, en qué nodo estaban, digamos. O sea, eso es lo que me permitía un poco Horde y Swarm, digamos, que ya no me preocupara, digamos, en dónde estaban los procesos, dónde los creaba, él se encarga, esas librerías se encargaban y bueno, nada, yo hacía que son se hablen entre ellos y se manden mensajes y las librerías se encargaban de eso. El cluster es medio el encargado de hacer todo el tema de la interconexión de los nodos, que se hablen entre sí, digamos, qué pasa cuando se caen, qué pasa cuando no, bueno, un poco así. Hasta ahí más o menos todo bien. Y la idea, o sea, ahora es empezar a hablar, digamos, de este tipo de cosas. O sea, sistemas que vamos a tener nosotros, y ya no en un solo nodo, o sea, en una sola máquina, sino en varias máquinas. Y ahí es donde entran un poco, un montón de problemas más asociados. O sea, eh, muy pocos lenguajes dan las cosas que da Elixir, digamos, de tipo darles un par de herramientas y no muchas, porque eran muy poquitas. Eh, Casi ningún lenguaje o framework, digamos, le da maneras muy felices, digamos, de manejar el tema de la distribución. Y vamos a ver un poco por qué. Porque particularmente es difícil eso, ¿bien? Pero no empecemos como Mero, que empieza con el marketing avanzado y empieza con el diccionario. Bien, empecemos con la definición más básica de todas, que es ¿qué es un sistema distribuido? Bien. ¿Alguno tiene alguna idea o algo de qué es un sistema distribuido? ¿O qué considera un sistema distribuido? Y me imagino, sería como una aplicación, un sistema que corre en distintas
computadoras, para así decirlo medio bruto, Sí, y comunicadas entre sí, digamos. O, bien. digamos, de alguna manera las tenés que conectar o se tienen que conocer entre ellas. Sí, perfecto. ¿Y el usuario cómo los vería? ¿Los vería como esa interconexión, digamos, de máquinas? No, para el usuario tiene que ser transparente, digamos, pero es la manera de Bien, soportar mayor volumen de clientes, digamos. perfecto. O sea, y es un poco lo que, no sé quién fue el que habló, perdón, Sí, Facundo. Facundo. Creo que Facundo. Facundo cubrió todas las importantes, ¿no? O Sí, sea, un conjunto de elementos Perdón. informáticos que se comunican y que para que los consume, ¿no? O el que use esa aplicación es una única cosa. Querés dar la ilusión de que es un único sistema que está corriendo. sí. O sea, y todos los días seguramente usan algún sistema que en realidad es distribuido y ustedes tal vez cuando lo usan piensan que es una aplicación simple, no sé. ¿Alguno usa Spotify, por ejemplo? Imagino que sí, porque son jóvenes. Sí, todo. Bueno, sí, bueno, es una pregunta retórica. Bueno, Spotify, por ejemplo, uno lo ve como un sistemita solo, pero en realidad, cada vez que ustedes, no sé, van a los álbumes, van a las canciones no, pero los álbumes, los artistas, y casi el tema de la búsqueda, el tema de los amigos y todo eso, cada una de esas cosas, aunque no crean, no es una funcionalidad del sistema, además que lo es, digamos, a nivel general, cada una de esas cosas es un sistema independiente que se tiene que hablar entre sí. ¿Bien? O sea, es un sistema aparte, separado, ¿bien? Que después se habla con los otros sistemitas y cada una de esas cosas obviamente están distribuidos digamos, con un clúster, digamos, con un montón de cosas atrás. Lo mismo pasa con Netflix, lo mismo pasa con las plataformas, digamos, que son de streaming, digamos, bien conocidas y maduras. Todas esas cosas, digamos, a fin de cuentas son sistemas distribuidos que ya no es que solamente es una máquina gigante del otro lado, sino que es una conjunción incluso de sistemas. Y ahí cuando decimos tipo colección de elementos informáticos, fíjense que es algo bien vago eso, porque eso, elementos informáticos, parece una definición de bien chanta. Y hay una razón de eso, que es que puede ser un sistema, aparte que después sobre eso en sí también tiene otros elementos que están distribuidos, puede ser un clúster, puede ser una serie de clústeres, y de alguna manera todo ese sistema que ustedes ven como uno en realidad es una conjunción de cosas que se hablan entre sí. ¿Bien? Pero para el usuario lo ve con un único sistema coherente. ¿Bien? Algo que cumple un fin y nada más que eso. ¿Bien? Hay una buena pregunta para discutir un poco es ¿por qué, no? O sea, ¿por qué querrían tener un sistema distribuido? ¿Por qué no volvemos a como estaba hace 20 años todo? Que era solamente una máquina del otro lado, centralizado. Exacto. Facu No, recién lo Para mencionó. escalar Claro. Ok, esa es una opción, ¿no? O sea, querés tener escalabilidad. ¿En qué sentido escalabilidad? horizontal, escalabilidad horizontal, digamos. Claro, por ejemplo, que tener varias instancias de una aplicación y decir, ok, puedo levantarlas por separado, están en distintos lugares. Escalar por un tema de carga, entiendo que lo decís. Poder, tipo, tener, no sé, soportar más requests o lo que sea. ¿Hay otros motivos para querer tener un sistema distribuido? Para separar concerns, digamos, o sea, no sé, si tenés una sola aplicación que hace todo, capaz que es un kilómetro, puedes modificarlo. Bien, muy bien. Ahí entra un poco el tema también de separar funcionalmente también al sistema, que era un poco lo que mencionaba con el ejemplo, por ejemplo, de Spotify y ese tipo de cosas. Eso también, digamos, o sea, incluso puede ser una conjunción de esas dos cosas, digamos. O sea, de Sí, esos también dos ejes, porque son en ejes particular. independientes casi. Perdón, sí. Sí, en particular la parte de decir, ok, separar funcionalmente como que te posibilita varias cosas, ¿no? Te posibilita, por ejemplo, que distintas partes de tu aplicación tengan como ciclos de vida distintos en el sentido de que vas subiendo cambios de forma distinta, deployando de forma distinta, puedes tener equipos de gente distinta trabajando sobre esas aplicaciones, puedes usar con distintas tecnologías, pero sí, todo entra como ese lado de decir, ok, me interesa descomponerlo más a nivel funcional, ¿no? Distintas partes. Y todo es Otras más cosas, manejable de esa manera, sí. Perdón. sí. Otras cosas, también te sirve para contingencia, digamos, si vos, no sé, tenés solo una aplicación y se te cae y no puedes tener otras, digamos, atrás que te banquen, digamos, en caso de que te caiga una.
Bien, o sea, y eso es algo importante, porque hasta ahora venimos hablando de, bueno, separación funcional, tema de la carga y todo eso, pero ¿los sistemas son infalibles o no? ¿Qué es esa Para nada. pregunta? Infalibles, para nada. Claro, sí, ¿qué es eso? Eso no existe, digamos. O sea, y está bueno hablar de eso. Por eso a veces cuando ustedes, tipo, no sé, contratan algún BPS, digamos, S2 o lo que sea, le va a decir, che, te garantiza un uptime de 99,99%, digamos. No te pueden garantizar el 100% porque, nada, a veces las cosas se caen, a veces las cosas fallan. Con lo cual, nada, la idea es que también los sistemas pueden generar en algún fallo, sea, digamos, de nuestro código, nuestra lógica, alguien metió mano donde no debía, se cayó porque nada, tal vez si no estamos nosotros montando, o sea, está usando un servicio que nos da la infraestructura, se cae algún centro o algún lugar, digamos, donde estaba puesto, digamos, nuestras computadoras, entre comillas, nuestros nodos. Cualquier otro tipo de contingencia también que puede ser problemas de qué, problemas de red, problemas de electricidad, un montón de cosas. Sí, ahí para mí lo interesante es que, o sea, ante fallos parciales de tu aplicación, seguís dando un servicio, ¿no? O sea, que va a ser un servicio nada peor que el del caso ideal, pero sigue siendo tipo algo que le ofreces a tus usuarios de alguna forma. Por ejemplo, a mí me encanta cuando falla YouTube, porque nunca te falla YouTube. O bueno, a Claro. veces si tiene un mambo grosso de red capaz, pero en general lo que pasa es que, tipo, no sé, de repente la lista de videos, tipo, videos recomendados no carga. O yo recuerdo una vez que tipo, se había fulado feo, tipo, se habían cagado unas cuantas cosas, tipo, entrabas a YouTube y no podías, tipo, no te sugería ni un video, nada, no podías navegar, pero si llegas a entrar a un video por un link, tipo, el video te cargaba perfecto, tipo, stream andaba, pero como piña. Y eso, tipo, en muchos contextos tiene sentido, ¿no? Porque, o sea, en general tu aplicación no ofrece una única cosa, tenés varias funcionalidades y poder ofrecer cosas, por más que una parte falle, sigue teniendo sentido. Y fíjense que cada vez que nuestro sistema tenga más componentes o esté más distribuido, va a ser más difícil garantizar, digamos, al 100% esas cosas. O sea que nunca lo vamos a garantizar al 100%, nunca. Pero cada vez va a ser más difícil de garantizar, digamos, el mayor porcentaje, digamos, que el servicio va a estar siempre disponible, que no va a tener algún fallo. ¿Algún motivo más para tener sistemas distribuidos? Si no, puedo tirar yo. A mí se me ocurre dos más a mí. Por ahí hay más, no sé, después querés agregar, pero por ejemplo, se me ocurre cercanía geográfica. Vos claro, tú puedes tener una aplicación cerca de la gente que la está usando, entonces, nada, tenés tu aplicación que por ahí es la misma y te replica en distintos lados y que la gente pues, se comunique con la que tiene más cerca por un tema de latencia. Y la otra, que por ahí es bastante obvia, pero por ahí uno no lo piensa cuando piensa en aplicaciones distribuidas, es que hay aplicaciones que naturalmente, por cómo es el dominio, son distribuidas. Si piensan una aplicación de mensajería, tipo WhatsApp, ustedes en sus celulares tipo, tienen el estado de sus conversaciones y todo. O sea, sus celulares es un nodo en este sistema distribuido que es WhatsApp. Y entonces, tipo, tu celular, el celular de otra persona, tenés un servidor que tipo oficia entre la comunicación entre ambos, pero eso tipo ya es un dominio en el cual tipo, el problema en sí ya está distribuido, ¿no? Entonces no hay mucha vuelta que darle, tipo, ya está, si vas a hacer WhatsApp, es distribuido. Sí. No, yo no tengo ninguna más para mencionar. La slide muestra solamente, para que lo vean gráficamente y bonito, a dónde apuntamos cuando hablamos de sistemas descentralizados y distribuidos. Bien. Bien. Entonces, a fin de cuentas, ¿qué cosas cambian un poco de trabajar en un sistema distribuido? O sea, trabajando en un sistema centralizado está todo bien, digamos. O sea, si volvemos un segundo para atrás, o sea, tenemos el nodo grande, gigante, que es el azul, que ahí tenemos literalmente todo. ¿Qué pasa si no tuviésemos eso? O sea, acá obviamente es fácil de hacer el deployment, es fácil de desarrollar, fácil de hacer los cambios y todo eso. ¿Qué pasa cuando tenemos un sistema distribuido? ¿Es tan fácil trabajar o no? No, probablemente necesites alguna herramienta que te ayude.
Ya para hacer el deploy me imagino que si tenés, no sé, 20 tenés que ir uno por uno y es medio... Bien, ¿y qué más? O sea, incluso antes de llegar al deployment. Sí, o sea, creo que igual es un buen punto, ¿no? Toda la parte como de administración y mantener tipo todo andando, observarlo y ver qué está pasando, ¿no? Tener métricas y eso es súper más complejo porque no tenés una cosa, tenés muchas cosas, es un buen punto. ¿Qué más? La orquestación de los recursos. Bien. O sea, la asignación de los recursos, cómo digamos, asignarlos, cómo cambiarlos, ese tipo de cosas también de infraestructura también. Sí, van a ir cambiando un poco. Vamos a tener herramientas que nos permiten hacer esto de manera más fácil. Pero sí, obvio que ya de por sí, digamos, sin herramientas es una pesadilla y es muchísimo más difícil de empezar a trabajar con eso. ¿Qué otras cosas más? Pensándolo Fuera del lado lado de de, menos del lado de la infra y más del lado de tu día a día como funcionalidad. desarrollador de la aplicación. ¿Qué te cambia? ¿Cómo se comunican? Exactamente, cómo se comunican. Y eso es una de las cosas fundamentales, digamos. Genial, O sea, desbloqueaste la próxima slide. sí. El tema de la comunicación ya no es algo como que tenían antes que... Nada, o sea, la comunicación ya no es, digamos, de cliente al servidor. No, o sea, la tipo, comunicación lo importante es, no tenés una memoria compartida, tipo, no tenés un puntero, un puntero, una referencia a un objeto o lo que sea, ¿no? Que puedes decir, ok, tipo, yo entiendo esto, te lo paso a vos y vos también lo entendés, sino que tengo múltiples computadoras, nodos, como quieran decirle por ahora, y cada uno puede tener diferentes cosas, diferente información, puede tratar diferentes cosas, digamos, incluso. claro, ¿y cuál es la Van a única tener forma ver que tienen? sí, ¿Cuál es la única forma que tienen de intercambiar información? Por la red. muy bien, por la red. ¿Y de qué manera, con qué protocolos pueden llegar a utilizar? No, hay un montón, HTTP, UDP, puede ser por WebSocket, por sockets, o sea, hay muchísimos. Bien. Uno pensaría, al comienzo estaría tentado a hacerlo por HTTP. Y es algo más del estilo tipo pedido-respuesta. Bien. Pero está bueno usar HTTP en este caso. HTTP1 estoy hablando. ¿En qué caso? Tipo comunicación entre nuestro sistema distribuido. Entre Ah, los nodos de nuestro... y me Eso imagino que no, por porque HTTP estaba pensado para los textos y básicamente mostrar texto. Y si vos querés mandar, no sé qué podría llegar, que sea importante, podría pero ser JSON, por ejemplo, no tiene que ser texto necesariamente. sí, Pero es que no ¿cuál tiene es estado el protocolo No tiene HTTP, estado. entonces ¿Y tenés que pero qué hacer otra cosa también? una conexión por cada comunicación. no es bidireccional. ¿Tiene No es mucho overhead bidireccional. cada conexión? No sé si overhead, pero ¿cuál es el problema? O sea, ¿se van a mandar pocos mensajes los nodos entre sí? ¿O no? A lo largo del tiempo. No, se van a mandar, o sea, si se van a mandar muchos mensajes, entonces en ese caso, digamos, habría que hacer una conexión por cada vez que se envían mensajes. Sí, y se envía un mensaje, porque HTTP1 es tipo pedido, respuesta, chao. Termina el ciclo y es un mensaje nada más. O sea, en ese caso sí hay overhead, como dice Cristian. Sería muy costoso el procesamiento de los mensajes, porque es un protocolo, digamos, que está en una capa más arriba que, o sea, con respecto, no sé, a un protocolo de transporte, por ejemplo. Claro. Sí, Bueno. igual, qué sé yo quiero matizar un poco, o sea, qué sé yo, está bien o mal, qué sé yo, o sea, para comunicar dos cosas es súper genérico, ¿qué cosas tiene a favor? Se integra con la vida, tipo, te metes un framework en cualquier lenguaje y ya lo tenés resuelto, o sea, no tenés que ponerte a pensar en cómo manejar la comunicación. La documentación es buenísima, el caching es buenísimo, todo el soporte de herramientas que tenés a nivel de firewalls, balanceos de carga y esas cosas, tipo, se la bancan re bien, lo conoce todo el mundo, como dice Fer. O sea, tiene cosas a favor. También es cierto un poco que se ve como medio como la solución de facto, ¿no? Al menos yo, en mi experiencia, tipo, siempre que trabajé con cosas así no distribuidas, la primera, a menos que yo hice algo antes, como que la primera intuición era, bueno, sí, tipo, ¿cómo se conectan? Y HTTP con algo medio REST, tipo, tenemos un par de endpoints ahí y listo. Pero quizás, más allá de HTTP también, algo interesante como para empezar a clasificar el tipo de comunicaciones, esta idea, ¿no? De como pedido-respuesta, ¿no? Que por ejemplo la tiene HTTP, pero también la tiene, si le das un
un clic más a la slide. La tiene tipo GraphQL, la tiene gRPC. En general, toda esta idea de tipo, estoy en una computadora, quiero hacer algo que no puedo hacer yo, tengo que pedírselo a otro, le mando un pedido y espero tipo una respuesta de otro nodo con el que me comunico. Que más allá que tipo, después cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Como que a nivel de forma de comunicación, todo hace lo mismo, ¿no? Y tiene un par de cosas que requieren que yo sepa con quién hablo, y tiene esta idea de ser medio como, en principio, más unidireccionales. gRPC, por ejemplo, es distinto, podés tener cosas más bidireccionales, pero bueno, en principio es como más la idea de yo te pido algo y vos me das una respuesta, ¿no? Sí, y guarda con eso, porque tiene algunas ventajas. O sea, si bien van con el mismo concepto, por ejemplo, gRPC está más bien montado sobre la idea de HTTP2, que es más bien una comunicación persistente y bidireccional también. O sea, son pedido-respuesta, pero tiene alguna que otra ventajita más, que es que no tiene que levantar o crear la conexión de nuevo, establecerla entre los dos nodos y hacer el pedido después de dar la respuesta. Como que ya está mucho más acordado todo y como que ya establece casi como un caño, digamos, que son donde después donde mandan el pedido y te vuelve la respuesta. Sí, porque creo que lo importante acá es que lo que tienen en común, en definitiva, es que son interacciones sincrónicas, ¿no? O sea, yo Sincrónica, sí. hago un pedido a alguien, ya sea por REST, GraphQL, gRPC, lo que quieran, SOAP, si alguien sigue usando eso, Sí. y eventualmente alguien me da una respuesta, ¿no? Sí. O sea, tiene algunas, o sea, entre ellas algunas tienen ventajas sobre otras, digamos, incluso en esta misma lista, digamos. La REST, como dice Nico, es la más primitiva. Tal vez después gRPC es algo un poquito superado de eso. Bien, hay otros tipos de comunicación también que podemos llegar a tener entre diferentes nodos. Algo más bien como que haya otro sistemita en el medio que me permita, perdón, Algo más bien como su TP. TP, sí, tipo como una cola de mensajes. Sí, de hecho me robé el dibujito de la coma de mensajes de TP. O sea, todo lo que sea paso de mensajes, que pueden ser, bueno, si tu sistema soporta algo como paso de mensaje, como paso de análisis, ok, perfecto. Si no, si es otro tipo de tecnología o quieren hacerlo agnóstico, digamos, incluso pueden optar por algo como esto, como colas de mensajes, bien, o algo que me permita mandar un mensaje de un nodo a otro, bien. Esa es otra manera de tener comunicación y que puede ser algo como lo que vemos con Elixir o, por ejemplo, una cola de mensaje. ¿Bien? Entonces acá ya empezamos a establecer un poco la relación que hay, que ya no estamos hablando tanto, digamos, de algo como antes que teníamos cliente-servidor, teníamos los clientes que se conectaban contra nuestro sistema y nada más, por medio del Internet. Ahora estamos más pensando en algo, digamos, incluso peer-to-peer, digamos, o sea, que los nodos se puedan hablar entre sí, digamos, que ya mi sistema no sea una sola cosa, sino que esté distribuido, estén diferentes nodos y se hablen entre sí. Incluso estas líneas que acá ponemos, puede ser que no estén en una red local, o sea, uno pensaría, che, bueno, estamos en una red local y ya está, cerramos todo y listo, tenemos pocos problemas de red y ese tipo de cosas. Puede pasar a veces de que estas uniones, digamos, entre los diferentes nodos sean incluso, digamos, conexiones que hay a través de Internet o de algún otro tipo de redes, digamos. O sea, puede ser una LAN, puede ser que parte de esto sea una LAN y otra parte no, entonces, bueno, nada. También tenemos que ver cómo comunicarnos, digamos. O sea, ya la comunicación, digamos, no estamos tanto orientándolo, digamos, como algo que van a consumir, o sea, como la parte de comunicación entre los usuarios y el sistema, sino que lo estamos pensando más bien del lado de diferentes partecitas de nuestro sistema que tienen que hablar entre sí como para después, eso sí, tener eventualmente una comunicación contra el cliente. ¿Algo más para comentar, Nico? No, démosle. Bien. Entonces, de alguna manera acá es como que, bueno, nada, empiezan a haber como nuevos desafíos, por así decirlo. O sea, ya empezamos a ver como que empiezan a aparecer posiblemente problemas, digamos, porque ya
nuestro sistema es mucho más difícil, digamos, de tratar de alguna manera. O sea, incluso, digamos, de saber lo que está pasando. O sea, el tema de trazabilidad, login, todo ese tipo de cosas empieza a ser más difícil, más dificultoso, digamos. Incluso en sistemas grandes, o sea, incluso un grupo o un equipo chico no va a tener todo el conocimiento de todo el sistema. Eso es algo que probablemente tenga que tener un tipo de interconexión o intercomunicación, no solamente, digamos, a nivel tecnológico entre diferentes nodos, entre diferentes sistemas, sino también a nivel de equipos, digamos. O sea, estamos hablando de toda la parte tecnológica, pero también a nivel recurso humano, o sea, es muy posible que en sistemas grandes y distribuidos un equipo chiquitito no tenga el conocimiento de todo el sistema, sino que parte de él, y parte sean usuarios, digamos, de otras funcionalidades o partes del sistema distribuido. Con lo cual también se hace difícil, digamos, el tema de manejar bien qué estaría pasando en caso de fallos, en caso de errores, tipo de cosas. Bien, eso es lo que queremos mencionar un poco con nuevos desafíos. Sí, yo creo que más que nada también, y más al lado de la aplicación, lo interesante es que al meter una comunicación por una red en el medio, de repente tenés que preocuparte por un montón de cosas que antes no te preocupabas, ¿no? Que ahora vamos a ir viendo un poco. Así que ya podemos pasar a la primera parte. Sí. Algo, creo que la primera conclusión interesante de tener tipo un sistema distribuido es que ya de repente no existe, la verdad no existe, o sea, no hay un conocimiento que puedan tener todos los todos los elementos del sistema, sí. Sino que tipo, solo pueden saber lo que se van mandando entre sí, ¿no? Entre sí, o sea, y acá es donde viene un problema que se llama el problema de los dos generales, que parecería que no tiene nada que ver con lo que estamos dando, o sea, empezamos a hablar de temas de historia y estrategias. Traten de seguirnos un poco con esta parte. Pero lo que establece un poco es que el problema de los dos generales son dos generales que van a atacar una ciudad, ¿bien? Y que de alguna manera, nada, sí, tienen como una especie, digamos, de cuadro, digamos, que se esté acá abajo, que, bueno, la Armada 1 la está armando un general y la Armada 2 del otro, son dos ejércitos, las armadas, lo que quieran decirle, la idea es que van a atacar un lugar, o van contra un objetivo en particular, ¿bien? Y no saben si hacerlo o no porque necesitan, obviamente, el acuerdo de la otra parte, ¿bien? Y dependiendo, digamos, de la acción que hagan, si el otro general hace una acción que no es la misma, bueno, puede ser que salga todo bien o salga todo mal. En el caso, por ejemplo, y tenemos ahí el cuadrito abajo que dice, bueno, dependiendo de lo que haga el ejército 1 y el ejército 2, el general 1 y 2, va a pasar una acción u otra, ¿bien? Si el ejército 1 no ataca y el ejército 2 no ataca, bueno, no pasa nada, no hay ataque. Ahora, si el primero ataca y el segundo no, bueno, la ciudad se puede defender y el ejército queda vencido y nada, lo encierran al general. Lo mismo pasa viceversa con el general 2 si solamente ataca el 2. Si los dos atacan, la ciudad es capturada y se logra ese cometido. Bien. El tema de que el problema de los dos generales es interesante a nivel, digamos, no de estrategias militares y de otro tipo de cosas, sino que Sí, es interesante. solo para hacerlo bien claro, el problema es el siguiente, ¿no? ¿Cómo hacen los dos generales para ponerse de acuerdo y decir, ok, tipo, atacamos? Tienen que hablarse, o sea, porque cada uno solamente tiene solamente la acción que van a hacer, o sea, el ejército 1 no sabe lo que va a hacer el ejército 2, bien. Un general sabe que, bueno, tal vez dice, bueno, yo empiezo a atacar, o siempre voy a atacar, y no sabe si realmente el general 2 va a atacar o no, ¿bien? No lo sabe. O sea, y es la línea pespunteada que decimos ahí, ¿bien? ¿Ataca o no ataca? Y como no sabe, bueno, tiene que preguntarle al otro general si va a atacar o no va a atacar, porque si no, si el general 1 ataca solamente sin importarle si el 2 ataca o no, bueno, puede ser que termine preso, o terminen todos derrotados, con lo cual no quiere eso, quiere asegurarse que de alguna manera, o si no ataca, el otro general, bueno, el general del ejército 1 tampoco ataque, y si el otro ataca, bueno, ahí atacar.
Con lo cual, como dice Nico, para que se pongan de acuerdo, tiene que haber una comunicación. Como pasaría con dos personas, ¿bien? No tenemos telepatía, Nico y yo, ¿bien? Con lo cual, Nico y yo tenemos que establecer algún tipo de conversación para poner de acuerdo con ciertas cosas, incluso para preparar la clase. No es que Nico hace por su lado sus cosas y por mi lado las mías, y después nada, juntamos todo y ya fue. Tenemos que también hablar un poco de lo que vamos a ir haciendo, ¿bien? Con lo cual, tiene que haber una comunicación entre las dos partes. Y eso se establece con la línea que tiene abajo, que son los mensajeros. Los mensajeros son, de alguna manera, mensajes que se envían los dos generales del ejército 1 y del ejército 2 para saber si realmente van a atacar o no van a atacar, ¿bien? Entonces están todo el tiempo mandándose mensajes y diciendo, che, ¿vas a atacar? Sí. ¿Vas a atacar? Bueno, no sé, voy a fijarme. Y así hasta que en algún momento están muy seguros si van a hacer una acción o no, para que solamente pase o el escenario 1 o el escenario 2, ¿bien? Con lo cual eso nunca se sabe a ciencia cierta, digamos, si va a pasar o no. Sí, ¿cuál es el problema, no? O sea, si dos personas están comunicando, dos generales están comunicando, podría pasar que, bueno, todo funcionó bien, o sea, yo digo, ataco, y vos decís, perfecto, me llegó el mensaje, te aviso a vos, atacamos, y confiamos en que vamos atacamos. Podría pasar que yo te aviso, tipo, che, ¿atacamos? Atacamos. Tipo, te digo, atacamos, dale. Y a vos te llega el mensaje, te decís, ok, dale, me parece bien, el 10 de noviembre atacamos, te respondo, pero por el medio, tipo, me lo baja el mensajero, o se pierde el mensaje, o lo que se sea. pierde. Entonces, el general 1 no tiene la confirmación, o sea que a priori no atacaría, porque nadie le confirmó que ataca. En general 2, como que se quedó como la idea de que sí, atacamos, tipo 10 de noviembre, perfecto. Pero desde el punto de vista del general 1, eso que acaba de pasar es indistinto de decir, te mandé un mensaje que decía, tipo, atacamos el 10 de noviembre, y vos nunca me respondiste. O sea, yo no tengo idea si vos pensás que vas a atacar, si pensás que no, porque no te llegó el mensaje. Y la única forma que tengo de saberlo es que, ok, primero que me llegue a mí el mensaje, ok, tipo, si yo te dije, atacamos, y vos me respondiste, atacamos, ahora yo sé que a vos te llegó, pero de repente el general 2, ¿cómo sabe, tipo, ahora que el general 1 va a atacar, no? Porque, nada, le respondiste todo bien, pero en el medio del general 1 podría, tipo, el mensaje que vos le mandaste al general 1 podría no haberle llegado, con lo cual él no sabe si vos sabés que vas a atacar. ¿Qué vas a atacar? O podría pasar que, por ejemplo, que el general 1 se murió por el camino, ¿no? Y de repente estás vos solo y no tenés la confirmación. Con lo cual, medio que eso, ¿no? Nunca puedes estar seguro de lo que va a hacer el otro. Y eso es como un hecho, ¿no? O sea, hay que vivir con eso. Con eso, o sea, incluso ahí abajo, o sea, el primero sé que, por ejemplo, el general 1 le manda al general 2, le llega el mensaje, digamos, el 2, el general 2, y después cuando vuelve con la respuesta, el mensaje se pierde, o sea, el mensajero se pierde, lo mata, lo que sea, pero es como que el mensaje se pierde, en fin de cuentas, que es lo que le importaba al general 1, saber si iban a atacar o no. Con lo cual no sabe qué va a hacer, lo único que le queda es, a lo sumo, mandar otros mensajeros. Y a veces puede que incluso no llegue el segundo mensaje, ¿bien? Con lo cual van a tener que, o bien, tipo, seguir mandándose mensajes y saber si se va a poder atacar o no. Y bueno, después se verá. Pero fíjense que incluso con tipo dos generales, o sea, imaginemos el caso en el que el general 2 le llega el mensaje de que atacó el 10 de noviembre, sí. Y después nunca más, no es que el general 2 se murió, sino que nunca más pudieron establecer un contacto. Y el general 2 va a atacar probablemente. O sea, dijeron, che, ¿atacó el 10? Bueno, sí, dale, vamos. Y después nunca se le puede volver a responder al general 1 y probablemente el general 2 ataque y lo derroten, y el general 1 tipo, llega cuando ya los otros, el ejército 2 y el general 2 están muertos o arrestados o lo que sea. Nada, o sea, es muy difícil incluso hasta con dos nodos, digamos, ponerse de acuerdo sobre un objetivo en particular. Fíjense en el punto en el que estamos, digamos, que es particularmente difícil hasta llegar hasta este punto, digamos, de ponerse de acuerdo entre dos partes, digamos. Y un poco viéndolo, digamos, perdón, con un ejemplo un poquito más real, es lo que podríamos tener, digamos, contra algo que es súper común, es más, yo trabajo hasta un poco de esto, que es una tienda de e-commerce que tiene, por otro lado, usa un servicio, digamos, de pagos,
que procese los pagos y todo ese tipo de cosas. Y bueno, se tienen que hablar entre sí todo el tiempo para saber si, bueno, si el cliente pagó, si pagó el cliente, bueno, despachaba despachaba lo que haya comprado el cliente y listo. Y se tienen que hablar todo el tiempo, mandarse mensajes y estar muy seguros de realmente si el cliente pagó, bueno, ya despacharle las cosas, porque si no, bueno, se nos viene a quejar. Sí, siempre decimos, bueno, esperamos la confirmación del pago, tal vez, no sé, tenemos algún problema de comunicación, digamos, de lo que nos tiene que devolver el servicio de pagos, entonces es como que siempre estamos tarde, digamos, sabiendo si el cliente pagó o no y se vienen a quejar. Entonces es como el tercer caso ese, digamos. Entonces como que es difícil incluso, digamos, que haya dos partes que se puedan llegar a poner de acuerdo, digamos, o de saber a ciencia cierta todo lo que está pasando. Bien. Sí, O sea, y algo, o sea, la moraleja, sí, el punto importante es que como que todos esos escenarios son escenarios posibles, ¿no? posible. O sea, puede pasar que vos le mandaste ya el pedido, pero al final hubo un problema y no se le pudo cobrar. En ese caso, tipo, tenés que ver qué haces. Ahí, tipo, siempre te decís, ok, lo aceptamos, tipo, que esperemos que no pase mucho y listo. Si son usuarios que, tipo, de última vienen de forma recurrente, no sé, le decís, che, mira, hasta que no pagues, tipo, no te dejamos otra compra, qué sé yo. Puede pasar que te cobré, pero al final no te lo mandé. En ese caso, nada, existen los reembolsos, por lo menos, te puedo devolver la plata al usuario, medio choto, pero bueno. O bueno, puede ser el caso feliz, ¿no? En el cual te cobré y te mandé lo que tenía que mandarte. Lo que necesitaba. Sí. Pero fíjense que no hay, ahí ya en este caso que es algo bien simple, y fíjense que no es muy difícil de describir, digamos, los involucrados en el sistema, a grandes rasgos, obviamente, que es incluso difícil, digamos, de saber lo que está pasando como un estado holístico, de que nuestro sistema sabe exactamente, bueno, que un cliente pagó y se le despachó lo que compró, digamos. O sea, siempre necesitamos algún tipo de comunicación entre los nodos como para saber, che, ¿podemos mandar este producto que pagó el cliente, sí o no? Bueno, eso. Nada, esto es un poco de que lo que estuvimos hablando, como recapitularlo nada más, no se habla mucho más porque ya estuvimos bastante tiempo hablando de esto. Hay otro problema un poquito más. Por las Sí. dudas, ¿alguna pregunta, algo que quieran mencionar antes de seguir? O sea, estaría No, bueno no. que, sí, estaría bueno que cada vez que terminamos, tipo como que empezamos a recapitular un poco, digamos, de esta partecita de la clase, nada, si tienen alguna pregunta, la hagan acá o la hagan antes, como quieran. Está bueno que no se guarden, digamos, las preguntas que tengan, porque nada, vamos a empezar ahora a meterle más cosas todavía. Y la idea, digamos, es que, bueno, hay otro problema más, digamos, a nivel general, digamos, algo tipo bien genérico, que se ve en los sistemas distribuidos, y es el problema de los generales bizantinos. Bien. Es otro problema, digamos, que tiene muchos años, digamos, en vigencia, digamos, más o menos un problema que se describió en los años 70, 80, me parece, 80. Y es un problema, digamos, así genérico como el de los generales, pero tiene un par de cositas más, un par de vueltas más. Y es que, bueno, nada, tenemos algo muy parecido con el de los generales, solamente que ahora hay 3, o puede haber más incluso, pero hay una pequeña diferencia que hay que, bueno, además de que se tienen que poner de acuerdo, si están en una ciudad o no, es que en el medio puede haber otra cosa más, que es que alguno de estos generales sea traidor, además. O sea que, además de que, bueno, no se pongan de acuerdo, o sea, no les llegue el mensaje, bien, eso es un caso, o sea, entre un general 1 y un general 2, bien, o 3 y 2, lo que sea. Además de eso, puede pasar de que cuando el general 1 que sea el coordinador, que coordina a todos, y va a pasar un poco eso, digamos, con el tema de general bizantinos, hay uno que se encarga un poco de empezar a mandar la primera orden, los primeros mensajes al resto,
bueno, que ese mensaje de atacamos o nos retiramos o no atacamos directamente, algunos de estos generales, digamos, lo que haga es, nada, al ser traidor, no replicar el mensaje que le llega, digamos, de lo que sea el coordinador. Bien. Entonces empieza a pasar un poco de que, bueno, tenés como ahora otro punto de fallo también, digamos. Además de que los mensajes pueden ser que no lleguen, también está el hecho de que, por ejemplo, el comandante es el primero que envía los mensajes para saber si atacan o no atacan. Digan, bueno, che, ataquen, que es lo que dice la figura 1. Y lo que va a pasar es que, bueno, nada, uno de esos otros dos generales, uno de esos es el traidor, que está marcadito, que es el 2, y que cada vez que le digan ataque dice retirate al otro, ¿bien? Con lo cual a uno de esos generales le llegan 2 órdenes totalmente diferentes y no saben qué hacer realmente. Incluso puede pasar que el traidor a veces diga la verdad y a veces no, o sea, que sea algo tipo no determinístico, o sea, le manden 3 mensajes, o sea, uno podría decir, bueno, manda más mensajes, que se manden más mensajes entre sí hasta que pase algo, o sea, que se detecte si hay alguno de estos que es el traidor. Uno podría pensar eso como una primera heurística, pero puede ser también de que el traidor a veces responda bien, a veces responda mal. Y a veces puede pasar que incluso el primero que envía el mensaje, que es el comandante, que es lo que dice la figura 2, sea el traidor realmente, que diga diferentes cosas. Entonces es como que empieza a aparecer el problema de que es difícil llegar al consenso, digamos. Hay un paper que dice que describe un poco todo esto y les empieza a comentar un poco, digamos, las alternativas. Primero es que se manden más mensajes entre sí para detectar al menos cuál es el traidor o no. Y también hay un poco más, digamos, de descripciones, digamos, de que, bueno, cómo lo detectás, se puede seguir continuando, y todo depende mucho de la cantidad de traidores, porque acá hay uno solo, digamos, de 3. Puede ser que haya más de un traidor. Si hubiese, digamos, más de 2/3 que son traidores, es imposible que el sistema se pueda llegar a poner de acuerdo. Bien. Eso es como una norma general que les dice, al fin de cuentas, el paper que describe un poco el problema de los generales bizantinos. Bien. Eso, por ejemplo, no es lo que pasa con las criptos, por ejemplo, si hubiese un ataque de 50+1, tipo, no se podría mantener, por ejemplo. Sí, exactamente. O sea, y lo que decía Facu, es súper interesante porque, nada, o sea, la idea de que cómo se maneja, digamos, la cripto, digamos, y cómo se maneja, digamos, todo el tema, digamos, de los sistemas, cómo funcionan los sistemas criptográficos, digamos, de criptomonedas, es que son sistemas distribuidos también. O sea, son sistemas que están totalmente descentralizados. Y pasa un poco esto, digamos. O sea, hay que llegar a un acuerdo de que quién tiene el valor tal, digamos, que es perteneciente a un valor de esa moneda. ¿Bien? El sistema en sí tiene que llegar a un estado estable o que se sepa bien qué va a pasar. Si, en este caso, el general bizantino, si se va a atacar o no. Podría ser esto un sistema más complejo que puede ser también como el de e-commerce, que tipo tiene que despachar cosas, se tiene que hacer, no sé, alguna otra cosa más en el medio, y se tienen que llegar a poner de acuerdo todos los elementos de una red, digamos, de un sistema distribuido. Con lo cual, digamos, todo depende de más o menos cuántos traidores hay, y obviamente que, bueno, cada vez que vamos a tener más cantidad de nodos, y dependiendo de la cantidad digamos, del tipo de traidor que tengamos, digamos, de qué rol cumple, si es un rol importante o no, el comandante obviamente tiene más importancia que uno que no lo es. Y la única diferencia que hay entre el comandante y los tenientes, son todos generales, solamente que el comandante es el que empieza el envío de mensajes. Es más, los tenientes pueden incluso mandarle mensajes al comandante en algún momento. Estos son los casos más básicos, pero que obviamente para llegar a determinar quién es traidor y quién no, y que el sistema pueda llegar de alguna manera
de alguna manera a que se sepa, digamos, si pueda recuperarse, puede llegar a un estado estable y saber que hay algo que está fallando, se puede llegar a detectar. ¿Bien? Con lo cual ahí, digamos, para 4 nodos pueden estar mínimamente ahí 5 mensajes y ya cuando el comandante, que es mucho más importante, es traidor, ahí van a estar muchísimos más mensajes, ahí van a estar 9. Nada, todo eso varía obviamente a mayor cantidad de nodos, más cantidad de mensajes para saber si se puede recuperar o no el sistema. Hay veces que incluso es difícil de saber, digamos, si el sistema se recupera o no. Hay mucha discusión de este tipo de cosas, pero lo importante, digamos, del problema de lo que hay bizantino es que introduce otro tipo de problemas más, digamos. El problema de los 2 generales introducía el problema de que tal vez los mensajes no llegan, es difícil de ponerse de acuerdo entre sí los nodos, pero los nodos funcionaban bien, digamos, que sean los generales, ¿bien? Eso es un poco la analogía que hay entre los generales y el sistema distribuido. O sea, los mensajeros son la comunicación y los generales son los nodos, ¿bien? Entonces, el problema de los generales bizantinos introduce el tema de que, además de que los mensajes no pueden llegar, tal vez no llegan, ¿bien? Porque ahí estamos como diciendo las flechas como que son bien fuertes y como que con un solo mensaje ya sabemos que el sistema nos va a responder siempre. No es tan así, o sea, también tienen los problemas que tiene el problema de los 2 generales, que la comunicación tal vez no es segura, ¿bien? Y además de eso hay alguno que es un traidor, por lo cual eso introduce el problema de que, bueno, los nodos también no son infalibles, son cosas que pueden llegar a fallar, ¿bien? Entonces Sí, tenemos igual- varias cosas, sí. Y lo importante acá es que, si bien lo hablamos como el ejemplo de los traidores, y eso no necesariamente en la práctica significa viene alguien tipo malicioso a querer tipo destruirte el sistema, ¿no? Como Destruirte que el no sé, sistema. hay un man in the middle o algo del estilo que tipo te quiere impersonar a alguien más. Nos vamos Sí, pueden ser a... Claro, pueden ser los mismos nodos de tu sistema que de repente por algún motivo no falla. funcionan como se espera, ¿no? Tipo no están haciendo lo que deberían. O sea, puede ser una falla en el nodo, no sé, tiene Falla el un estado, bug. o no tiene un estado inconsistente, o se cayó, incluso se cayó, digamos, tipo, no sé, se cayó el nodo y ya está, o sea, y no responde ni siquiera. Puede ser que tenga algún problema, digamos, que metieron algún bug o lo que sea y está funcionando muy, muy mal. Puede ser que sea algún problema de tipo de seguridad, como dice Nico, pero Sí, o no puede ser que siempre es lo tipo, mismo, está digamos. muy sobrecargado y le mandás mensajes y tipo, o no te responde o te responde súper tarde. Súper tarde, sí. Entonces, toda comunicación que pasa por ese nodo, tipo, de repente se recontra ralentiza. Sí. O sea, tenemos estado de ese tipo, tenemos problemas de red, o sea, que son los mensajes que se pierden. Tenemos problemas incluso de que no es que se pierdan los mensajes, sino que llegan muy tarde, como dice Nico, que dice los problemas de tiempo, de latencia, de red, ¿bien? O sea, y un poco viene, digamos, que hay un montón de mitos que en algún momento se decían que tenían los sistemas distribuidos, como que siempre se establecen que la red es segura y ese tipo de cosas. Y, incluso, digamos, digamos, son cosas que no son tan así, digamos, o sea, hay a veces dificultades en la comunicación, puede ser el tipo de índole técnica, digamos, de que la red no es segura, la red es inestable a veces se corta por razones inexplicables, a veces por razones sorprendentes, a veces porque, nada, hubo un problema de configuración y nada, no se están pudiendo establecer un contacto entre los 2 nodos. Por problemas de ese estilo también, el comportamiento tal vez es un comportamiento errático, bien. Y bueno, nada, un poco eso. Son diferentes tipos de comportamientos que pueden llegar a tener, digamos, los nodos, incluso la comunicación entre ellos, que tal vez no hacen que haya problemas en la comunicación y que también, nada, el sistema en sí, digamos, no sea infalible, digamos, o que pueda llegar a tener más fallas de lo que uno piensa. La segunda imagen es muy gracioso, es cuando un tiburón mordió un cable de internet y hubo todo... Y es en serio, esos son cables de internet, digamos, intercontinentales para unir, digamos, así, tipo,
parte del backbone de Internet para comunicarse entre tipo, creo que esto fue, no sé si fue entre Oceanía y Asia o Europa y América, no me acuerdo. Pero, tipo, el tiburón mordió el cable y lo rompió. O sea, a ese nivel. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, Nico? Ya está, que tiramos por la ventana. Sí, es momento sí, de chocar la cabeza los unos contra los otros. No. Bueno, es el momento de discutir. Discutir un poco entre el Estado, no sé, el Estado que va a tener los nodos, bien, y tratar de que de alguna manera resolver un poco lo que trata de apuntar el problema de los generales bizantinos, que es que, bueno, que se llegue a un Estado como todo, digamos, medianamente estable, y se llega a un consenso, digamos, que decir, bueno, che, tomamos una decisión y vamos por ese lado, ¿bien? Vamos a ver que hay diferentes maneras de que varios nodos, y cuando hablamos de nodos son tipo computadoras, sistemas, lo que sea, digamos, ya empezamos a hablar de manera muy vagas acá, son nodos que forman parte de nuestro sistema distribuido, se van a tener que poner de acuerdo en qué es lo que va a pasar a continuación, o sea, cuál va a ser el estado del sistema, y los usuarios que usen ese sistema sepan lo que está pasando o lo que necesitan saber, la información que necesitan saber, bueno, decir exactamente, bueno, esto es como está el sistema en este momento. ¿Bien? Hay diferentes maneras en cómo se pueden llegar a tener un consenso, bien, cómo se pueden llegar a poner de acuerdo, digamos, los diferentes nodos de nuestro sistema, y es por protocolos, por algoritmos, bien, que va a ser lo primero que vamos a ver. Vamos a ver que hay otro tipo de cosas que también pueden llegar a usarse, digamos, como para que en un sistema distribuido el estado tienda a ser estable o a tener cierta consistencia. Y un poco viene por el lado de los sistemas de consenso, que son dos, principalmente. Uno que son los de votación, que van a hacer de que el sistema siga funcionando a pesar de que existan fallos, ¿bien? Son los que plantean, bueno, che, vamos a tener fallos, va a ser un esquema más bien pesimista, en el que van a decir, bueno, va a fallar, o va a fallar parte del sistema hasta donde se pueda recuperar, y va a tratar de seguir funcionando, seguir sirviendo, digamos, de utilidad a los clientes, a pesar de que tengan esos fallos, y después verá qué hacer, digamos, cuando parte de ese sistema se recupere, verán qué hacer, digamos, verá qué hacer nuestro sistema. Tendrá algún tipo de algoritmo, algún tipo de protocolo como para que llegue a tener un estado que es el deseado, digamos. El tema de los protocolos de commit es el otro tipo de sistema de consenso, que es más bien un poco más bien del tipo optimista, que solamente, bueno, va a funcionar todo bien hasta que detecta que pasó algo o algún problema de alguna índole, lo detecta obviamente, y ahí es cuando dice, bueno, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a como disparar algún tipo de protocolo, algún tipo de algoritmo, para en caso de fallo use un algoritmo para resolverlo en el momento. Bien. En ese caso es como que separa todo y va a haber algo, a haber unas fases, algún tipo, digamos, de algoritmo que no va a permitir que haya otro tipo de operaciones hasta que no se resuelva el estado. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Vamos a verlo por dos lados. Están los algoritmos de commit, que son los primeros, que son los más simples. Y hay dos o tres. Vamos a ver los dos más conocidos. Uno es two-phase commit y el segundo es three-phase commit. Los nombres no son muy felices, pero un poco representan eso, digamos.
No voy a ir demasiado en detalle, digamos, la idea es más que nada comentar sobre a nivel general y no mucho más. Y la idea del two-phase commit, three-phase commit tienen muchas similitudes. Son 2 o 3 cositas que difieren uno del otro. Este tipo de algoritmo lo pueden implementar en cualquier sistema distribuido y en cualquier tecnología, no es algo que esté dependiente de una tecnología en particular, porque obviamente está pensado como para que esto se implemente a nivel de nodos, y el nodo puede ser parte de su sistema, puede ser una computadora, una máquina, digamos, con ciertos datos que después otros tienen, bien otras partes de otros nodos del sistema tienen bien replicados o no, o tienen parte de un lado, parte del otro, o digamos, de alguna manera tienen compartida información o estado que después tienen que llegar a tener todos el mismo estado. Cuando pasa esto segundo, digamos, es más bien para lo que se quiere el two-phase commit. Que es que, bueno, todos lleguen a tener algún estado, un valor de algo, y que sea ese valor, digamos, único y que sea un valor de la verdad, digamos. ¿Bien? Para eso se aplica más que nada el tema de two-phase commit o three-phase commit. ¿Bien? La idea un poco de two-phase commit es más que nada un consenso que se va a tratar en 2 fases, ¿bien? Es un poco para consolidar una transacción, o sea, y una transacción se refiere un poco más a, en el caso que se encuentra, digamos, que un nodo o varios nodos tienen un estado, un valor de algún dato de algo que no es el mismo en el resto, digamos, del sistema distribuido, o varios, digamos, partes del sistema tienen más de un valor de la verdad. Bueno, van a tener que ponerse de acuerdo y ir por uno, ¿bien? Y para eso está un poco el tema de el two-phase commit, trata un poco de llegar a un punto, ¿bien? Y eso es por medio de transacciones. Está un poco basado en que hay un coordinador, va a haber varios participantes, va a haber alguien que se va a encargar un poco de mediar, una especie de árbitro, que se va a encargar un poco de, como alguien aparte, digamos, de buscar, digamos, bueno, pedirle a todos los participantes, que también se los llaman al menos en el algoritmo cohortes, en algún dato de algo que hay que ponerse de acuerdo, y lo que va a hacer es, en 2 fases, tratar este tipo de cosas y decir, bueno, pedirles a todos, digamos, que le digan sobre un dato, bien, sobre un valor de un dato, una petición, digamos, de si van a comitear ese dato o no, y cada uno de esos cohortes o esos nodos, digamos, que son los participantes, que son los que tienen el dato en sí, le va a decir si comitean cierto valor para ese dato o no. Primero los recolecta, que es la petición del comité, y después la fase del comité es que, bueno, se fija y si puede completarlo para todos, o sea, si todos votaron de la misma manera, genial, o sea, es el valor de la verdad. Si no, hubo algún problema y se aborta, obviamente, el valor más reciente. ¿Bien? ¿Por qué se hace eso? Digamos, es como el caso, digamos, en que queremos modificar algo de nuestro sistema distribuido, y es como que nada, se quiere escribir un dato sobre algo y puede haber algún problema por el cual otros nodos tienen ese mismo estado y tengan valores diferentes. Bueno, el valor más reciente tal vez no es el que queremos, o el valor más viejo no es el que queremos. A veces hay que decidir ese tipo de cosas. El coordinador un poco decide también, no es algo súper estricto, pero es algo que podemos decidir si se queda con el valor más viejo o el más nuevo. Generalmente se queda con el valor más nuevo. Pero con el más nuevo sé que se descarta, pero se puede hacer lo contrario. La idea es que se pongan de acuerdo sobre un valor, ¿bien? Y siempre me olvido para avanzar la slide. O sea, un poco son las 2 fases, digamos, y la idea del coordinador es que, bueno, prepare, digamos, a los participantes para ver si escriben o se esfuerza la escritura o no de un dato, y puede ser que en el caso que no se escriba, directamente se deseche y listo.
y se quede con el estado viejo, y si todos pueden, digamos, de alguna manera votar por el nuevo estado, perfecto, se comitaría ese estado. ¿Bien? Es en el caso, digamos, en el que tenemos un valor, no sé, algún número o algo, por ejemplo, por una muy simplista de hacerlo, digamos, que un valor que se quiere poner en común, digamos, en muchos nodos de un sistema distribuido, digamos, se puede modificar de una manera más o menos ordenada. La idea de este algoritmo es que se maneje con transacciones, y cada vez que se quiere avanzar con un dato en sí, o bien todos avancen hasta que haya alguien que diga, bueno, yo tengo otro valor diferente de lo que estaba antes, y no voy a transicionar de un estado a otro porque tengo algo totalmente diferente. Y ahí es donde aparecen los problemas y se abordan esas transacciones nuevas, y obviamente después se vuelve a tratar de rebalancear eso de alguna manera. Bien. Y el problema de eso es que el algoritmo es totalmente bloqueante, digamos. Iba a mostrarlo con BIM, pero me parece que no vamos a hacer a tiempo. Después lo paso o lo muestro de alguna manera, pero iba a mostrar como dos escenarios con procesos simples, que en uno se llega a un valor y en otro no. Lo que tienen que entender es que lo que permite Two-Phase Commit es tener de a poquito una atomicidad global de un valor o parte de un estado en todo un sistema distribuido. No permite una parcialidad, digamos, de los votos de un dato, o sea, es todo o nada, o sea, o todos votan por una transición de un estado a otro, o no, o no se hace, se desecha. El problema es que es un protocolo bloqueante, o sea que, tipo, si el coordinador se muere, los participantes van a tener que esperar a que se recupere, siempre. Porque obviamente esa comunicación, el coordinador es el que va a decidir si se desecha o no el valor, o qué es lo que va a hacer a partir de los votos que tienen los participantes sobre un dato, qué hacer, digamos. En eso es muy flexible, digamos, el algoritmo, no especifica exactamente si se descarta la transacción o qué se hace, digamos, lo que establece son dos o tres cosas muy simples, es tipo las dos fases cómo se llevan a cabo, y el tema de que tenés que garantizar eventualmente que termine siendo un dato global para todos. ¿Bien? Deme que a su vez eso es bloqueante, o sea que el coordinador es de alguna manera como el punto único de fallo, digamos, o sea, es algo que tiene que estar de alguna manera siempre vivo y no puede fallar. Si falla eso, hay que hacer de alguna manera manualmente, como de la manera que sea, digamos, hacer que esté bien o se vuelva a recuperar para poder seguir avanzando, porque si no el sistema queda bloqueado. ¿Bien? No sé si se entendió más o menos, parcial o no. ¿Alguno tiene alguna pregunta de esta parte? ¿Alguien? O sea, perdón, por las dudas, como Sí. para recapitular. La idea sería entonces que en un momento, a ver, tenemos un dato que está en muchos nodos, y en un momento nos ponemos todos de acuerdo, los nodos que tenemos esa réplica, votamos, si todos estamos de acuerdo vamos con ese valor, y si no vamos con el defaulteado. Sería así a grandes rasgos. No sé si con el defaulteado, sino que hay un valor que queremos escribir o queremos cambiar. Hay que ver si todos estamos de acuerdo, si el valor anterior es... O sea, si están todos de acuerdo con cambiar y adoptar ese valor o no. El nodo un poco es el que determina si quiere aceptar el valor nuevo o no que propone el coordinador. Y si no nos ponemos de acuerdo, ¿qué pasaría ahí? Ahí se aborta todo directamente. O sea, ahí tiene que tomar una decisión el coordinador, pero de qué se hace con el dato, digamos. Pero hay algo que es certero, digamos. O sea, es o se hace o no se hace, digamos. O sea, Claro, en principio, si no se decide hacer algo, como que no cambia se nada. aborda todo. Sí, se aborda todo y ya está. Acá no pasó nada. Si detecta algún tipo de fallo, digamos, o sea, algún nodo está como de alguna manera que no tiene el valor consistente con el resto, o no decide no aceptar el dato, que lo puede hacer también, es el que emite el voto negativo, bueno, voto no positivo, digamos, o sea, el que dice no
acá hay un problema y acá pasa algo, y ahí el coordinador, digamos, aborda todo y se ve que se hace, digamos, ahí después. Pero es como que de alguna manera permite de que con un dato de un valor de la verdad que propone el coordinador se adopte ese valor o no se adopte. No sé si tenés alguna duda más. Sí. No, ahí me quedó claro. Hay cosas que son muy vagas, digamos, del two-phase commit. O sea, hay cosas que son más certeras, hay cosas que no tanto, digamos, es más bien el tema de cómo se opera más que otra cosa, digamos. La fase, describir las fases, describir las responsabilidades, después lo que se quiere hacer contra el dato, lo que sea, es un poco más puntual de cada uno, digamos. O sea, cómo decide el nodo si acepta el valor o no. Bueno, eso depende un poco del nodo, de lo que querramos hacer ahí adentro. Después el coordinador, digamos, con los votos que tiene, si son positivos, todos, perfecto, le dice, che, comité en este dato y ya está, y como otro mensajito más. Y si no, se aborda todo y bueno, nada, vuelven al estado que tenían antes, pero de alguna manera tienen que garantizar, y si no todos tienen el mismo estado, tienen que de alguna manera garantizar de decir, bueno, este es el dato que tenés que quedar, pero eso no está especificado, digamos, es algo que tienen que, depende mucho del caso, digamos, en donde están parados. ¿Qué hacer con eso? Ernesto, consulta. Sí. ¿Este protocolo es el mismo de las bases de datos relacionales? Sí. Hay algunas bases de datos relacionales que llegaron a hacer ese tipo de cosas, sí. Ok. Gracias. Después está el three-phase commit, que no es bloqueante, que es muy parecido al two-phase commit y los mismos participantes, tipo tiene al coordinador y a los que no lo son, tipo los participantes. Y a diferencia, digamos, o sea, no es bloqueante, o sea, que se puede continuar y se debe continuar. Lo único que establece es que, bueno, si hay algún problema o algo se cae, digamos, si el coordinador se cae, va a haber una especie de timeout, digamos, como para saber, bueno, cuando se cayó, digamos, el coordinador, digamos, que, bueno, esperen una cierta cantidad de tiempo los participantes, y si se vuelve a recuperar, digamos, el coordinador y no pasa el timeout, bueno, no pasa nada, se vuelve después a restablecer de nuevo el coordinador volverá de nuevo a reiterar la operación. En el caso que ya haya pasado el timeout, se aborta todo. Bien, si estuviese en un estadio un poquito más avanzado que el comienzo, que es tipo decirle que, bueno, decirle el coordinador a los participantes, bueno, vamos a votar sobre un dato. Es como que la primera fase, que es decir, tipo de recolectar los votos de un valor, o sea, decirle el coordinador a los participantes, este valor lo aceptás o no, y que ya le responda, digamos, el participante, es como que lo separa en dos fases. Es como decirle ahora, el coordinador dice a los participantes, bueno, vamos a votar, es lo primero que dice. Y ahí los participantes tienen que decir, bueno, si estoy listo o no, y si están todos listos, ahí el coordinador pasa con la segunda fase, que es, bueno, la fase de votación, que es, bueno, este valor lo aceptás, sí o no. Es como que la primera fase, lo que tiene el two-phase commit, ahora está como separado en dos partecitas, ¿bien? Y todo esto es para que no sea bloqueante y, en todo caso, digamos, si hay algo que falla en el medio con el tema de la comunicación, porque un poco como lo que pasaba, digamos, con los mitos de los sistemas distribuidos, es que la comunicación puede no ser segura, o puede no ser confiable incluso, más que no ser segura, que no lleguen los mensajes. Entonces, de alguna manera, en la primera fase lo que intenta un poco es que se pueda establecer un nexo entre el coordinador y los participantes, ¿bien? O sea, tratar de llegar a tener algún tipo de conocimiento de que el coordinador puede hablarse con los participantes y viceversa, y puedan establecer, digamos, una fase de votación sin problemas. Porque el two-phase commit tampoco involucra eso, digamos. O sea, no contempla el caso en el cual, tipo, tenemos algún fallo de red por el cual, tipo, si hay parte, digamos, de esos participantes que, nada, la conexión no se puede hacer bien, digamos, o incluso si
su coordinador envía un mensaje a un participante que después nada, la comunicación está un poco caída o muy lenta, termina quedándose bloqueado incluso por grandes cantidades de tiempo y no se puede seguir avanzando, digamos, con la operación. Bien, eso es algo importante que tal vez no lo mencioné en el True Fake Commit. Es otra desventaja, digamos. Al ser bloqueante también pasaba eso, digamos. O sea, se puede quedar mucho tiempo esperando. No pasa eso con el True Fake Commit. True Fake Commit se encarga un poco de que primero se pueden hablar todos, o sea, el coordinador con los participantes, y después de ahí pasar, digamos, a lo que sería tipo como propiamente dicho el True Fake Commit, digamos, ¿bien? Como esas otras dos etapas que un poco es la que hacía, digamos, el protocolo bloqueante del True Fake Commit, ¿bien? Pero esta vez, sí. No, perdón, te quería hacer una pregunta. Siempre que estamos hablando de todo esto del fake commit, no es que está corriendo todo el tiempo, ¿no? No es que cada vez que me llega un nuevo mensaje yo hago esto, sino que cada X cantidad de tiempo seteamos que corra esta validación para mantener la consistencia entre distintos nodos, ¿no? Sí, o sea, es para... No lo vas a hacer contra todo probablemente, o lo quieres hacer contra cosas que son súper críticas, o uno considere... Vamos a hablar después de eso un poco. O sea, con cosas que consideren críticas, digamos, para su sistema, para que siga funcionando bien, digamos. O sea, porque parte de lo que apunta a estos protocolos es que, tipo, tengan un valor de la verdad o algo que necesiten todos los nodos de nuestro sistema saber. Sí, o sea, en realidad es un tema de tener tipo búsqueda, cómo tener datos consistentes. Entiendo consistencia en el sentido que decía Ernesto, ¿no? Que es, por ejemplo, si yo le pregunto a cada nodo por separado el valor de algo, todos van a responder lo mismo. En ese sentido, cuando lo haces, creo que también juega en eso, ¿no? O sea, si no lo haces al momento de hacer el cambio y lo haces tipo periódicamente, va a haber un tiempo en el medio en el cual vos podrías, por ejemplo, preguntarle a cada nodo y te podrían responder cosas distintas. Que por ahí está bien o por ahí no te sirve, ¿no? Pero el punto de esto es, ¿cuál es el objetivo? Sí, es tener datos que sean consistentes entre réplicas o entre tipo distintos nodos ante cambios. Sí, y son cosas que, o sea, depende mucho, es muy, no es algo, no hay algo de regla de decir, che, esto lo hacemos con True Fake Commit o True Fake Commit y ya está escrito en piedra. O sea, es algo que depende mucho del dominio que vos estés manejando. O sea, hay cosas que tal vez parte de tu estado lo querés manejar con esto y parte no, y porque obviamente son cosas que tienen más, la cosa que querés que maneje estos protocolos, son cosas que vos querés que estén consistentes en todo tu sistema. Y si no tenés ese dato consistente, es como que parte de tu sistema no está funcionando bien. No lo considerás como que está funcionando de manera correcta. O sea, en eso, digamos, por eso estoy hablando de maneras muy vagas, digamos, de qué es el estado, qué es el valor del dato, digamos, que se tienen que poner de acuerdo, porque no es algo que puede ser un valor, puede ser un número, puede ser, no sé, un hash, puede ser una estructura, no sé, puede ser cualquier cosa, pero se tienen que poner de acuerdo todos y tienen que tender a tener un estado consistente, porque es algo que es súper importante para mi sistema. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, gracias. O sea, va apuntado un poco para eso, digamos. O sea, la idea es que después el True Fake Commit funciona casi igual una vez que se pueden interactuar, digamos, coordinados contra los participantes, funciona de la misma manera. O sea, es como un todo o nada, solamente que las operaciones no son bloqueantes y tienen todo un timeout. Todo el proceso tiene un timeout. Si algo timeoutea, si es algún participante, el coordinador se va a enterar de eso y va a decir, bueno, chao, se cancela todo, o sea, es todo o nada. Si el supervisor, digamos, el coordinador se cae, vuelve a levantar y pasa el timeout, algún participante le va a decir, che, timeouteaste, más de lo que deberías haber pasado, o sea, más del tiempo de que estipulamos, los participantes siguen su vida, bueno, hay que reintentar todo de nuevo, abortamos todo y volvemos a reintentarlo. Bien. Va apuntado un poco para eso. O sea, ahí están las fases, o sea, es como que es nada, o sea, es para decirle, bueno, estamos todos listos para votar, sí o no, y después se preparan para votar, votan y bueno, nada, se comitea o no se comitea el dato. Ese sí o no, en realidad, más que sí o no, el voto es
se puede considerar como, digamos, la conexión, digamos. O sea, establecer la conexión entre los dos nodos y como puede ser un ping-pong incluso. Incluso puede ser un ping-pong o puede ser algo que diga, che, no estoy listo, necesito un poco más de tiempo para poder votar sobre este valor de la verdad. También puede ser eso, digamos. Tal vez lo que no garantiza tanto es el tema de la atomicidad, tal vez con el tema de los timeout y todo eso, puede ser que en la primera parte no estén todos listos como para votar y no te garantice una atomicidad, o sea que haya algo en el medio que haya cambiado en alguno de los nodos. Eso después se tiene que volver a dirimir, o sea, el coordinador va a tener que encargarse de saber qué hacer, digamos, en esos casos, o el sistema tendrá que saber qué hacer en esos casos, por qué tipo de datos tendría que después tender. Y también que, nada, hay como 3 idas y vueltas y es demasiado ida y vuelta, a fin de cuentas. Eso creo que es todo lo que quería decir, digamos, de Three-Phase Commit. Pero fíjense que empezamos a hablar de cosas como consistencia, que los nodos se pueden comunicar entre sí y ese tipo de cosas. Y un poco, ¿a qué tipo de conceptos les hace acordar un poco eso? ¿Alguno? El teorema de Cap. Sí, así es. Entonces, antes de pasar a los algoritmos de votación, bueno, nada, si tienen 5 minutos para hablar un poquito de CAP. Alguno que me diga más o menos rápido, digamos, ¿qué entienden por CAP? ¿O qué se acuerdan? Creo que era que podías elegir 2 de los 3 entre consistencia, disponibilidad y tolerancia a particiones, algo así. Bien, Claro, algo como esto, algo como lo que estamos mostrando ahora. En este no momento. lo podías garantizar todo el tiempo, decía. Como que eventualmente. Claro. Fíjate en este diagrama de Venn que lo que está en el medio es lo que dice Luciano. Es imposible, no puedo tener todo. Y tengo que elegir algo de los dos, digamos. Eso es lo que se llama tipo el teorema más bien clásico de CAP, digamos. Elegí 2 y deseché los otros 2. ¿Bien? Alguien que me diga brevemente cada una de estas cosas. ¿Qué consideramos que es disponibilidad, digamos, de CAP? Que siempre esté arriba. Claro, que siempre esté disponible. Sí, siempre esté arriba, disponible, bien, que siempre responda, bien. Un poco lo que pasaba con el Three-Phase Commit es que se garantiza, o sea, la primera fase trataba de garantizar, digamos, la disponibilidad y trataba de hacer que las cosas fueran eventualmente consistentes, bien. Pero siempre trataba de garantizar la disponibilidad. Sí, que si se cae un nodo, por ejemplo, que el recurso que vayas a buscar que esté, ¿no? Que esté disponible. Claro. Bien. La consistencia, medio que estuvimos hablando de eso, o sea que de alguna manera todos tengan algunos datos que nos parezcan que son súper importantes para nuestro sistema distribuido, sean consistentes, o sea, porque si mi sistema, nada, o sea, está bien que no sea tipo todo el tiempo consistente, puede pasar eso. Tampoco puede ser un caos absoluto en el que nunca tiene la consistencia porque nada, eventualmente queremos que las cosas tienen algún estado o algo manejable o algo que esperamos que pase porque si no, bueno, nada, es la teoría del caos de nuestro sistema. Me gustaría saber si alguien me puede decir más o menos bien qué es la tolerancia del particionamiento o la partición. Tiene que ver con si hay una pérdida en la red de que siga operando el sistema. Bien. ¿Y qué es esa particionamiento de la red? O sea, ¿qué es ese problema de la red? Es que quedan desconexos dos partes del sistema distribuido, digamos, de alguna forma. ¿Y qué pasa en ese caso? O sea, ¿quedan desconexos, sí? ¿Pasa algo o no? Y en realidad es como que no puedes coordinar, digamos, entre los dos, porque no se ven de alguna forma, y puede que difieran.
Exactamente, o sea, viene un poco por ese lado. O sea, más o menos en este ejemplo muestra un poco por arriba, digamos, lo que es la tolerancia a la partición, digamos, que es tal vez lo que me ha pasado en otros años, a través hace un poquito más de tiempo, que la gente no termina de entender del todo, digamos, esta última parte, esta última pata, digamos. Las dos primeras son fáciles de ver, porque más que nada esas dos, digamos, juntas, están un poco pensadas como porque nada, es lo que tenían originalmente las bases de datos relacionales, tipo, siempre tendían a ser completamente consistentes y disponibles, y no tanto de soportar tipo tolerancia a la partición. ¿Pero ustedes piensan que los sistemas distribuidos no pueden dejar de lado esto o no? ¿Qué piensan? ¿Cómo es la pregunta, perdón? O sea, ¿vos pensás que un sistema distribuido no puede, o sea, dice, elegimos consistencia, disponibilidad y no le damos bola, o sea, no soportamos una tolerancia a la partición? ¿Puede pasar eso? O sea, nunca lo que te dice CAP es que vos como que priorizás alguno de los dos de los tres, pero no puedes 100% decir, no, esto no lo cumplo de ninguna manera, porque si no sé, por ejemplo, vos no tenés replicada tu base de datos en un par de lugares al menos, tipo, estás en el horno, o sea, no sé, Sí, si pero tu interno tuviese, no sé, tu base de datos replicada en un lado y mañana pierde todos los usuarios, no lo puede aceptar, digamos. sí, pero ¿qué pasa con el...? No te viene tanto por ese lado, porque la réplica, ¿qué pasa con la réplica? Va, depende de cómo lo uses. ¿La réplica es algo que podrías escribir en diferentes lugares de la réplica o no? Sí, o sea, a ver cómo es la pregunta. O sea, la tolerancia de la partición, digamos, es algo que tal vez no es algo definitivo, es algo temporal. Incluso puede pasar que los nodos no se caigan, digamos, sino que, fíjate que lo único que se corta es como que quedan como grafos desconexos, digamos, si el grafo fuese la interconexión entre los nodos nuestros de nuestro sistema distribuido. Si se desconectan alguna de estas uniones, de esta comunicación que hay entre los nodos, puede pasar, digamos, de que parte, digamos, de estos grafos desconexos tengan diferentes valores o diferentes estados, un estado diferido, y después cuando se vuelvan a reconectar, no sepan para dónde ir, digamos. O sea, no sepan, digamos, a qué estado tienen que tender. ¿Bien? Entonces... Claro, si no saben, ya no es tolerante a particiones, ¿no? No es tolerante a la partición, exactamente. Si O sea, vos dejás de lado eso, o sea, estás diciendo que, o sea, si dejás de lado que no soporto la tolerancia a la partición, digamos, estoy diciendo que de alguna manera la red tiene que ser siempre confiable, o sea, porque tal vez no es que el nodo se me cayó y yo lo tenía replicado, y lo vuelvo a levantar y bueno, tengo el estado en otro lugar, ¿bien? Porque tal vez el estado está persistido en ese nodo, ¿bien? Pero el problema es un poco más profundo, tal vez, o sea, en el sentido de que, nada, o sea, tengo el estado desconectado, hay clientes que actualizan cierta parte, unos clientes actualizan parte de mi sistema de un lado y otros clientes parte en el otro lado y como que cuando los vuelvo a reconectar no saben exactamente, ven cosas diferentes, ¿bien? Con lo cual no es algo que puedas dejar de lado, o sea, porque lo de CAP hablaba de, como decía Facu, o sea, no, podés tipo, tender a tener consistencia y disponibilidad, pero de alguna manera no es que siempre podés dejar de lado, digamos, la tolerancia a la partición, ¿no? O sea, nunca la podés dejar de lado del todo, digamos, como lo hacían las bases de datos federadas, tal vez, porque esas bases de datos, tal vez, relacionales, un poco estaban más pensadas para una red confiable, una red interna o por el estilo, o que en alguno de esos casos, digamos, sería uno el que escribe o el que permite la escritura y los otros solamente son réplicas de lectura nada más. Bien. El problema de la tolerancia a la partición viene más por el lado de que varios de estos nodos permiten la escritura de un dato y puedan tener diferentes datos de la verdad. Bien.
y que la conexión entre ellos no se puede establecer y no puede entender a una consistencia eventual. No sé si ven el problema ahí. Hola. Sí, sobre todo. O sea, lo que apuntaba un poco es que de alguna manera en un sistema distribuido no siempre puedo dejar de lado la tolerancia a la partición. Siempre tengo que de alguna manera darle bola, en mayor o menor medida. Claro. Pero, sí. Claro, sí, al ser distribuido, digamos, no te queda otra, que es, o sea, siempre vas a tener que cubrir cierto aspecto, ¿no? Y es un poco lo que veníamos hablando antes de que los mitos de los sistemas distribuidos, que la red no es confiable, ese tipo de cosas, bla, bla, bla. O sea, como no es confiable la comunicación que hay entre los nodos, tampoco podés garantizar. O sea, puede pasar de que tu sistema tiene que, de alguna manera, soportar este tipo de particiones, porque van a pasar. O sea, no va a ser algo súper común, pero si pasan y tu sistema no está preparado como para soportarlos, después va a ser un bardo tan solo tipo tener una consistencia o que tu sistema se vuelva a ver como de la misma manera en todos los nodos. Bien. Al menos con los datos que queremos que se vean de la misma manera o consistentemente a través de la red esta, digamos, de nuestro sistema distribuido. Bien, no sé si alguno tiene alguna duda más o no de esta parte. No, vamos bien. Bien, vamos con lo último que tal vez quiero mencionarlo hoy, tal vez, no sé si haga tiempo, tal vez estamos ya medio sobre la hora. Después puedo dejar algo de material, algo de Raft. Hay un videito que es súper interesante que lo explica con un poco con una especie de video, digamos, animado. Después lo voy a pasar, porque tal vez estamos medio sobre la hora. Hay un algoritmo que es de votación, que un poco los de commit trataban un problema que es, bueno, tratamos de tener un dato consistente. El problema de los que tienen, al menos de dos algoritmos que vimos de two-phase y three-phase commit, es que medio que si tenemos algún problema de particionamiento va a ser un poco más difícil tratarlo, digamos. Tenemos que hacer que el coordinador de alguna manera trate de decidir algún dato de estos, si se puede cambiar o no, y ver qué hacer, digamos, sobre eso. Acá tenemos otro tipo de algoritmo que es un poquito más complejo todavía, que se llama Raft. No sé si alguno escuchó alguna vez de este algoritmo. Es bastante más complicado que el two-phase o el three-phase commit, porque también soporta otras cosas, o sea, usa un mecanismo de votación, pero a su vez también permite de que el estado también me sea mucho más fácil de manejarlo frente a lo que son particionamientos de red. Y todo se hace por medio de votación. Bien. Esto se hace más que nada con votaciones para saber quién va a ser el coordinador o quién va a ser el líder. En principio, en un sistema distribuido tenemos X cantidad de nodos. Todos los nodos empiezan de la misma manera, o sea, empiezan con un rol que se llama followers, que son tipo como seguidores. Los seguidores tienen que seguir un líder, y la manera de cómo se llega a eso sin que haya un líder al comienzo es, bueno, con medio de una votación en el cual los nodos que son followers se van a postular cada uno como un candidato y van a votar hasta que alguno de estos sea elegido como líder, y ahí en más va a avanzar un poco el algoritmo para tender a tener un estado consistente y a manejar también el tema de las escrituras. Todo esto se hace con una máquina de estados que voy a mostrar a continuación. Y la idea es que, bueno, todos empiezan como followers y cuando se empieza una elección, digamos,
va a haber los candidatos que cada uno se puede votar a sí mismo como un candidato o postularse como un candidato y emite de alguna manera su candidatura, digamos, por medio de un mensaje al resto de los nodos. El primero que, obviamente el follower que se propone como candidato se vota a sí mismo y depende de aquel nodo, digamos, de que cuando le llega, digamos, a la postulación, digamos, los otros nodos votan, si es que no votaron ya, digamos, o sea, y eso implica de que, bueno, como todos los followers se postulan, eso implica, digamos, de que aquel candidato que gana es aquel que tiene menos latencia con respecto al resto de los nodos, ¿bien? O sea, que puede enviar la postulación y que le llega, digamos, la respuesta de que, bueno, se postuló y, bueno, aquellos nodos que no votaron, votarán. Si no es que lo hicieron ya, digamos, siempre va a haber un tema de latencia ahí que puede permitir que, nada, alguno de estos nodos, digamos, tengan menor latencia que el resto, o de alguna manera llega a que uno de estos sea el líder, ¿bien? Una vez que se resuelve eso, digamos, si hay un líder, va a tener un tiempo, digamos, en el cual, digamos, el líder lo sigue siendo hasta que pase cierto tipo de eventos. Todo este algoritmo digamos, se trata de como de pedazo de tiempo que se llaman terms, ¿bien? Y nada, la elección del líder, digamos, la puedo explicar un poco más en detalle si quieren, pero la idea es que, bueno, la respuesta y, digamos, cuando hay un líder, digamos, que se propone o hace un request de la elección, digamos, y después aquellos otros nodos responden, siempre está dado, digamos, por algún tipo de índice o quejante ese tipo de respuesta, y que permite que de alguna manera que el que tiene menor latencia, digamos, en toda la red, digamos, es aquel que va a ganar como líder, digamos. Esto no siempre es algo determinístico, digamos, o sea, obviamente puede, dependiendo del tiempo, digamos, o del momento, puede ser que sea uno el líder o el otro. Hay uno que siempre va a ganar por mayor o menor margen. Lo interesante es que en principio todos se postulan como líder, digamos, pero solamente aquel que tiene menor respuesta o menor índice es aquel que gana, ¿bien? Y ese que después, bueno, nada, todos se van a mandar mensajes para saber, digamos, cuál fue su índice, aquel que tiene el menor índice es el que gana siempre. Una vez que se elige el líder comunica al resto de que es el que tiene el menor índice y el que gana. De ahí en más, ese nodo, digamos, que fue follower y que se postuló como candidato va a ser promovido a líder hasta que pase algo, ¿bien? Eso es hasta que termine un term, bien, que es como son pequeños slices de tiempo. Y bueno, ese nodo elegido, digamos, como líder es hasta que termine ese term o hasta que haya algún fallo, digamos, en el nodo líder, ¿bien? O sea, ¿por qué es esto de algún fallo en el nodo líder? El fallo puede ser que se cae el nodo o que hay un problema en la comunicación entre el nodo y los followers. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del líder son dos o tres. Una es que decirle a todos, yo soy el líder, ¿bien? Con una especie de heartbeat, una especie, digamos, de pequeño mensajito como para saber, che, están vivos todos y yo también estoy vivo, para decirle ese tipo de cosas y saber que de alguna de la conexión que hay entre los nodos se mantiene todavía, ¿bien? En el caso de que nuestro sistema tenga alguna partición o algo por el estilo, probablemente aquellos nodos que no vean al líder van a pensar que el líder se cayó y lo que va a pasar es que seguramente en ese caso esa otra partición que hay del estado, del sistema, tenga que elegir un nuevo líder, ¿bien? Después vemos qué pasa con eso. Pero en principio, digamos, el líder, digamos, lo es hasta que se cae, o hasta que termina un term, o hasta que algo falla, ¿bien? Eso es muy
depende mucho cómo esté implementado, pero generalmente es hasta que falle, digamos, porque si no siempre estarían en elecciones y los terms son espacios de tiempo muy, muy chiquitos. Generalmente es como que de alguna manera lo que se hace para que no haya elecciones así a tan poco tiempo, digamos, o sea, los terms son más o menos, no sé, 150, 300 milisegundos, muy poco tiempo. Y lo que se hace generalmente es que cuando hay un fallo, digamos, se cambia el líder, si no es como que hay una especie de como reelección indefinida y listo, por un tema de simplicidad para que no haya tantos mensajes, digamos, unos contra otros. Pero la idea es que el líder, además de que se comunica contra los followers y hace una especie, digamos, de conexión bidireccional, es que también se encarga un poco de hablar contra el cliente, o sea, contra el que va a escribir o responder, o sea, más que nada escribir, digamos, un mensaje. Después la lectura, obviamente, la van a hacer los followers, pero el líder es como que es el que le llega, digamos, el dato nuevo o el dato que hay que tener a continuación, digamos. Y lo que va a hacer el líder, digamos, es replicarlo por medio de algo que se llama replication log, digamos, todos tienen un log y ese log está de alguna manera distribuido. El líder es el que se encarga un poco de que ese log llegue a tener en todos los nodos, en todos los followers, eventualmente el mismo dato, bien, un dato consistente. Bien. Un poco, digamos, sí, la parte de log replication, que es lo que hace un poco el líder, bien, que es cuando le viene algún dato nuevo, es el que se encarga un poco de que le llegue siempre al líder el dato. Es más, si el cliente le habla a un follower, le dice, che, este es un nuevo dato, lo que va a hacer el follower es dárselo al líder, ¿bien? El líder se va a encargar un poco de decirle, bueno, gracias, ahora este dato es el nuevo que entra, y lo va a replicar, digamos, y va a avanzar, digamos, en el log, ¿bien? Un poco se basa en eso, el log replication. Con respecto al manejo de particiones, es que si de alguna manera la red se particiona, la red, digamos, o la parte de los nodos que no vean al líder, lo que van a pensar es que se cayó el líder, y probablemente lo que suceda ahí es que esa otra red, digamos, busque un nuevo líder, y eventualmente, bueno, cuando se restaura la red, lo que va a pasar es que los dos líderes se van a ver, van a decir, che, yo soy el líder, no, yo soy el líder. Y bueno, la manera que se van a tener que poner de acuerdo es con una votación. Es que obviamente en ese caso el estado está inconsistente, o sea, en cuanto a cómo se maneja Raft. Vuelve todo a cero, se vuelve a elegir, digamos, a votación, digamos, a un líder, y se vuelve a votar también un estado consistente, ¿bien? Y no mucho más. Eso es un poco todo, digamos, lo que tenía para hablar de Raft. Hay unos pormenores, digamos, obviamente, detalles puntuales, pero a grandes rasgos es eso el algoritmo. Soporta un poco, de manera un poco más feliz o un poco más tipo asertivo como Pucci, temas como partición de la red, que tal vez 3-phase commit o 2-phase commit es como que no lo contemplan tanto y son un poco más vagos explicando qué hacer en esos casos, digamos. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien? Sí, tengo. Sí, Ramiro. No, todo bien, disculpa. Ah, ok, perdón. ¿Alguno tiene alguna duda? No, si no, cualquier cosa después lo revisamos la próxima y listo. Después, Ernesto, pasás el video de Raft. Sí, lo voy a pasar, porque es más, esta partecita es del videito ese de Raft. El videito ese te va a decir cosas más puntuales. O sea, lo de rasgo lo describí acá. Hay cosas súper puntuales como explicarte bien, digamos, qué pasa cuando, bueno, cómo se ponen de acuerdo, digamos, los
casos, algunos casos más bien edges, digamos casos border, te lo explica todo ese video. O sea, nada, eso. Así que sí, ahí lo paso. Buenísimo, gracias. Nada. Bien, bueno, entonces con estos algoritmos más o menos arreglamos todo, uno diría. Y sí, ok, puede ser. O no. Vamos a ver que someter a votación o a commits es como costoso. Vamos a ver la clase que viene otra cosa más alternativa, tal vez con ejemplos más asertivos, con ejemplos prácticos de cómo se puede llegar a tener algún estado consistente en un clúster sin que haya procesos de votación o cosas así, digamos, como algoritmos que tengamos que armar a veces medio de cero. O que tengamos que usar alguna librería que nos implemente ese algoritmo, porque es tiempo obviamente también de procesamiento que nada, se tienen que poner todos de acuerdo, se mandan mensajes y bueno, pasan ese tipo de cosas. Queremos algo que nos permita hacer esto un poquito más fácil o con alguna estructura que ya nos resuelva todo por nosotros. Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Dicho eso, voy a dejar de recetar.